El crujido del árbol al caer sacudió la tierra, y el aire se llenó de un grito imposible de ignorar. Un lamento lejano, como si el propio bosque se despidiera de su último aliento. Noah, con el rostro sombrío, estaba de pie, mirando cómo las cenizas del bosque caían alrededor de él. La tierra, su tierra, se desmoronaba bajo sus pies. El miedo lo envolvía. ¿Sería este el último vestigio de lo que conoció alguna vez? Las hojas caídas susurraban con el viento, una melodía amarga que le recordaba la pérdida. La luz de la tarde se filtraba entre los árboles rotos, proyectando sombras alargadas, como si la naturaleza misma estuviera llorando. Michael, a su lado, observaba en silencio, su rostro marcado por la frustración. «Lo que queda, Noah, está a punto de desaparecer», murmuró, su voz quebrada. El suelo se sentía frío, distante. El río cercano, que siempre había sido su refugio, ya no era el mismo. Noah quería gritar, pero no podía. ¿Cómo luchar contra un enemigo que ni siquiera puedes ver? El sonido del viento cortaba el aire, y las sombras se alargaban mientras la tarde daba paso a la noche. Noah sentía que el suelo debajo de él crujía, como si la tierra misma estuviera a punto de desmoronarse. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Michael, a su lado, no decía nada, pero su silencio era más ruidoso que cualquier palabra. La atmósfera estaba cargada de algo indefinible, como si algo o alguien los estuviera observando. Los recuerdos del río, sus aguas claras, su frescura, parecían desvanecerse con cada paso que daban hacia la desolación. El bosque, que antes había sido un refugio, ahora se mostraba como un gigante muerto. Noah apretó los puños. «No podemos rendirnos», dijo, su voz grave, aunque la duda aún estaba presente. Michael asintió, pero sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que pesaba en Noah. ¿Qué quedaba de ellos si todo lo que amaban ya no existía? La noche había caído por completo, y el único sonido era el crujir de la tierra quemada bajo sus pasos. Noah caminaba en silencio. Cada respiro pesaba como una carga. Se detuvo por un momento y miró hacia el horizonte, donde las estrellas comenzaban a aparecer, ocultas por la capa de humo. ¿Qué sentido tenía seguir luchando cuando el enemigo estaba tan arraigado? Michael rompió el silencio con una pregunta que le quemaba la garganta. «¿De verdad crees que esto puede cambiar algo, Noah?» Las palabras de su amigo lo atravesaron como un dardo, pero no había tiempo para responder. El aire olía a ceniza y desesperanza. A lo lejos, el sonido de un río seco resonaba en la quietud. Noah cerró los ojos por un instante, deseando que el sonido de las aguas claras pudiera devolver la esperanza. Pero nada lo hacía. «Esto no termina aquí», murmuró, como si hablar le diera algo de fuerza. Pero Michael lo miró sin convencimiento. ¿De verdad podrían ganar algo más que ruinas? La noche estaba completamente quieta, y por un momento, Noah creyó que todo lo que había conocido se había desvanecido con el último vestigio de vida. Pero entonces, algo los hizo detenerse. Un sonido lejano, un susurro que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Michael fue el primero en mirar, y su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Lo oyes?», preguntó, pero no fue necesario. Noah también lo había escuchado. Un suave murmullo que se elevaba desde lo profundo del bosque muerto, como si algo aún estuviera vivo. Pero lo que podría ser una señal de salvación también era un recordatorio doloroso. No podían ignorar que, tal vez, todo había sido en vano. Pero la curiosidad los empujó a caminar más rápido. Era posible que quedara algo en pie. El eco del susurro se desvaneció, y la calma volvió a dominar la escena.
Noah y Michael se miraron en silencio, sabiendo que la naturaleza nunca había sido tan ajena a ellos como ahora. El sonido de sus propios pasos resonaba en el aire vacío. De repente, el viento cambió, trayendo consigo un olor acre, como si la tierra misma estuviera avisándoles de un peligro inminente. Michael dio un paso atrás como si algo le hubiera rozado el alma. «Es hora de irnos», dijo en voz baja, pero Noah no respondió. Se quedó mirando el horizonte, como si algo lo estuviera llamando. ¿Qué quedaba de la vida que conocían? Un abismo parecía abrirse ante ellos, y sin embargo, avanzaron. La lluvia comenzó a caer, ligera al principio, pero pronto se convirtió en una tormenta. Noah caminaba rápido, cada paso marcado por la urgencia de escapar de lo que sabía que venía. El viento soplaba fuerte, levantando el polvo y las hojas rotas a su alrededor. Michael lo seguía, su respiración agitada, su rostro reflejando dudas que no se atrevían a hablar en voz alta. «¿Crees que tenemos tiempo?», preguntó Michael. Noah no respondió, pero su mirada hablaba por él. Sabían que su tiempo estaba a punto de agotarse. La tormenta se desataba con furia, como si la naturaleza misma estuviera enfurecida por lo que estaba ocurriendo. Los truenos retumbaban, y el sonido de las gotas de lluvia golpeando las ramas quebradas creaba una sensación de peligro inminente. «¿Cuánto cantazo seas cos? Anayvaba otro peligro inminente. Tenemos que encontrarlo antes de que lleguen ellos», dijo Noah, y la firmeza de su voz dio paso a la adrenalina. Una sombra se movió en el horizonte. Algo estaba por suceder, pero ¿quién más estaba tras ellos? Se refugiaron bajo un árbol caído. El viento aún soplaba fuerte, pero la tormenta les ofreció un breve respiro. Noah se apoyó contra el tronco, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Michael se dejó caer al suelo, agotado. «No sé cuánto más pueda seguir corriendo», admitió. Noah cerró los ojos por un momento. El sonido de la lluvia golpeando el suelo era lo único que podía escuchar. El olor a tierra mojada lo rodeaba, un contraste con el miedo que sentía en su interior. «Tienes que aguantar un poco más», dijo Noah. Pero sus palabras sonaron vacías, como si la desesperanza comenzara a filtrarse en él también. La tormenta había calmado, pero algo en el aire les decía que el peor de los peligros aún estaba por llegar. Michael se levantó lentamente, mirando a Noah con una mirada que no necesitaba palabras. «¿Qué vamos a hacer ahora?». El silencio fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose rápidamente. Noah se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza. Michael también reaccionó, mirando hacia el sendero. Desde las sombras, una figura emergió, la silueta de un hombre alto, con un paso firme y calculado. Noah lo reconoció de inmediato. Era Alex, alguien que había trabajado con ellos en el pasado, pero cuya lealtad siempre había estado en duda. «Sabía que vendrías, Noah», dijo Alex, su voz grave, casi burlona. Noah no dijo nada al principio, pero un nudo se formó en su estómago. La presencia de Alex lo llenaba de desconfianza. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sus palabras saliendo como un susurro tenso. Alex sonrió de manera enigmática. «Te lo diré cuando ya no quede nadie más para escucharlo», respondió, su mirada fría como el hielo. Noah sintió que algo peligroso se estaba acercando. La lluvia había cesado casi por completo, pero el aire aún estaba cargado de electricidad. Noah se encontró de pie, mirando a Alex, mientras el peso de las palabras aún colgaba en el aire. Alex parecía relajado, casi indiferente. «No creas que puedes solo escapar de esto», dijo Alex, sus ojos fríos como el metal. «Este lugar está más controlado de lo que crees, Noah.
Un escalofrío recorrió la espalda de Noah. Alex había sido un mentor en el pasado, pero nunca había confiado completamente en él. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Noah, sus palabras llenas de desconfianza. Alex lo miró con una ligera sonrisa. Porque es hora de que veas la verdad, respondió, la tensión en el aire palpable. Nada será lo que creías. Noah se quedó en silencio, pero en su interior comenzaba a arder una nueva sensación de inquietud. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Y por qué Alex se mostraba tan tranquilo? A pesar de las palabras de Alex, Noah no podía permitirse vacilar. La sensación de traición era palpable en el aire, y el miedo comenzaba a tomar forma. No tenemos tiempo para juegos, dijo Noah, su voz firme y decidida. La incertidumbre, sin embargo, seguía creciendo. Sabía que si se quedaban allí, podrían perder la única oportunidad que les quedaba. Sin pensarlo, se dio vuelta y comenzó a caminar hacia el borde del bosque, decidido a avanzar. Michael lo siguió sin decir una palabra, pero el peso de la duda se reflejaba en su mirada. Vamos a hacerlo, dijo Noah. Los dos hombres se adentraron en la oscuridad, sin saber exactamente qué les esperaba, pero con la firme determinación de seguir adelante. Noah había tomado su decisión, pero ¿a qué costo? El viento se calmaba, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Noah se encontraba en el centro del claro, mirando hacia el horizonte, donde el cielo parecía más tranquilo de lo que realmente era. Michael caminó hacia él, su figura recortada contra la luz tenue del atardecer. Habían encontrado una pequeña aldea en su huida, un refugio aparentemente seguro. Las casas eran humildes, las chimeneas humeaban con un suave resplandor, y el aire olía a madera quemada y pan recién hecho. Al principio todo parecía perfecto, un pequeño respiro, una pausa de la tormenta. Pero algo no estaba bien. Los aldeanos eran amables, demasiado amables, como si todo fuera demasiado perfecto para ser real. Noah notaba que sus sonrisas eran vacías, sus miradas algo evasivas. ¿Todo esto está bien?, preguntó Michael, rompiendo el silencio entre ellos. Noah no sabía qué responder. Los gestos de los aldeanos parecían sinceros, pero había una tensión invisible en el aire. De repente, una sombra pasó frente a ellos, cruzando la luz del sol que se filtraba entre los árboles, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Noah. Algo no estaba bien, algo no encajaba, pero no podía entender qué era. Era solo una sensación, pero algo profundo dentro de él le decía que las respuestas que buscaban no se encontrarían en ese lugar tan tranquilo. La noche había caído, y las luces de las casas brillaban suavemente a lo lejos. Noah y Michael se sentaron junto a una mesa en una de las casas del pueblo. Los aldeanos los habían recibido con comida y bebida, y aunque la hospitalidad parecía sincera, algo dentro de Noah no podía relajarse. El ambiente era cálido, pero las palabras de los aldeanos parecían vacías. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó un anciano, su mirada intensa pero su voz suave. Noah miró a Michael, buscando una respuesta. Hemos estado viajando por días, respondió Michael con tono tranquilo, pero sus ojos también revelaban la tensión que ambos sentían. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera más de ellos de lo que deberían. El aire estaba denso, lleno de susurros apenas audibles entre los aldeanos. Noah sentía una presión creciente, como si cada palabra pronunciada estuviera cargada de algo más. Finalmente, la conversación se calmó. Pero cuando Noah y Michael se quedaron en silencio,
Una sensación de incomodidad invadió el lugar. Algo no era lo que parecía, y Noah lo sabía. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la luz de la luna iluminaba las sombras que se deslizaban por el pueblo. Quizá no deberían haber llegado hasta allí. La conversación se desvió hacia la historia del pueblo, y Noah no pudo evitar sentirse más intrigado y a la vez más cauteloso. Alex apareció de nuevo, esta vez acompañado por 2 hombres más. La atmósfera se cargó de tensión al instante. Noah los reconoció de inmediato. Eran antiguos compañeros de Alex, aunque sus rostros ya no reflejaban la misma camaradería que antes. Alex sonrió, pero había algo peligroso en su expresión. Es curioso, comenzó Alex, mirando a Noah, cómo las personas siempre buscan algo para perderse en el camino. Noah frunció el ceño, sintiendo como una punzada de desconfianza se apoderaba de él. Lo que busco es sobrevivir, Alex, respondió, su tono más firme de lo que pretendía. La respuesta de Alex fue casi como un suspiro. ¿Y qué pasa cuando la supervivencia no es suficiente? La pregunta se quedó flotando en el aire, tan inquietante como una sombra al atardecer. Noah miró a Michael, quien parecía confundido, pero Noah ya sentía que algo se estaba desmoronando, algo que no podía poner en palabras, pero que empezaba a sentir en lo profundo de su ser. Alex los había traído hasta aquí por una razón, y esa razón no era para darles refugio. En su mente, un pensamiento comenzó a formarse. Alex los había estado manipulando desde el principio. La verdad, finalmente, salió a la luz de manera brutal y desgarradora. Alex se adelantó, sus palabras frías como hielo. Ya no hay vuelta atrás, Noah. Nunca la hubo. Fue como un golpe en el estómago. Noah lo miró, completamente desconcertado, pero Alex solo sonrió, como si todo hubiera sido una broma. ¿Sabes cuántas veces he tenido que hacer lo mismo?, dijo, su voz cargada de una amarga satisfacción. El dolor se reflejaba en los ojos de Noah, como si todo lo que había creído se hubiera desplomado en un segundo. «¡No puede ser!», murmuró. En ese instante, Alex movió una mano, y los 2 hombres que lo acompañaban avanzaron, bloqueando la salida. El aire se volvió denso, y la sensación de traición se apoderó de Noah como una sombra. El mundo que conocía se desmoronaba, y no había forma de escapar. Lo que tú y Michael han estado buscando, Noah, no lo encontrarán aquí, dijo Alex, su tono más bajo, lleno de desprecio. Lleno de desprecio. El impacto de las palabras dejó a Noah en shock, pero la acción fue inmediata. Todo lo que había creído se rompió, y ahora solo quedaba una verdad. Alex no estaba aquí para ayudar. El aire estaba denso y lleno de silencio. Noah caminaba hacia la salida, pero el dolor lo consumía. Había sido engañado, manipulado. La verdad era más aterradora que la mentira que había vivido todo este tiempo. No podía entender cómo Alex había sido capaz de traicionarles de esa forma. «Vamos», dijo Michael, su voz casi rota, pero la determinación en sus ojos no se desvaneció. Noah asintió, pero su mente estaba lejos. La furia y la tristeza se entremezclaban en su pecho. Había algo más detrás de la traición de Alex, algo que aún no entendía por completo. Pero una cosa era cierta, Alex no se saldría con la suya. Noah lo juró en silencio. «Vamos por lo que es nuestro», murmuró, mientras el eco de su voz resonaba en la mente de ambos. El camino hacia la venganza comenzaba, y no habría vuelta atrás. El silencio era abrumador. La calma parecía más dolorosa que la tormenta misma.
Noah caminaba solo por el borde del río, sus pasos resonando en la quietud del lugar. La verdad lo aplastaba. Aún no podía comprender lo que había sucedido. Alex había sido su amigo, su aliado, y ahora todo lo que creía en él se desmoronaba. Recordaba su rostro, sus palabras, su promesa de que juntos podrían cambiar el mundo. Pero todo era una mentira, una manipulación disfrazada de confianza. El viento soplaba suavemente. Las hojas caían sin prisa, pero nada se sentía en su lugar. Noah se detuvo frente al agua, observando cómo los reflejos se distorsionaban. Ya nada era claro. Los recuerdos se mezclaban con la desconfianza. Un fragmento de una conversación pasada regresó a su mente. No puedes salvar a todos, Noah. El susurro de Alex retumbaba en su mente. Pero entonces un destello de claridad apareció en su interior. Alex no era el único culpable de todo esto. La verdad estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Las imágenes del pasado se mezclaban con la realidad, cada recuerdo ahora teñido de sospecha. Noah recordó los primeros días cuando Alex llegó a su vida. Todo parecía sencillo entonces. Alex les había prometido que juntos cambiarían el curso de sus destinos, luchando por una causa justa. Noah y Michael habían confiado en él, pero ahora esas palabras se sentían vacías. Noah recordó el primer trabajo en conjunto, una operación que parecía desinteresada, una causa noble. Pero en la oscuridad de la noche Noah había visto algo en los ojos de Alex que no encajaba. Un destello de ambición, un reflejo fugaz de alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar. ¿Había sido siempre así? ¿O había cambiado con el tiempo? Noah recordó la noche en la que todo comenzó a desmoronarse. El sonido de las risas, el sabor del vino y las palabras que Alex había dicho. No es necesario que todos sepan la verdad, solo los que tienen que saberla. El olor del aire fresco, en esa noche de verano, regresó con fuerza, como si su memoria lo estuviera atrapando. Noah sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de la magnitud de la mentira. Alex había comenzado a manipular desde el principio, y él nunca lo vio. Noah se enfrentó a Alex nuevamente, esta vez en la penumbra de un viejo almacén. No había más juegos, no había más mentiras que contar. Noah lo miraba fijamente, sus palabras cortadas por la furia que ahora lo consumía. Sabías lo que ibas a hacer, ¿verdad? Todo esto, todo lo que me dijiste, ¿fue solo parte de tu plan? Alex no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Se cruzó de brazos, mirando a Noah con una mezcla de lástima y superioridad. Todo fue necesario, Noah, respondió con calma. Lo que yo hice fue por el bien de todos. Tú solo no lo entiendes, pero lo entenderás cuando todo esté en su lugar. Las palabras de Alex eran frías, pero tenían un peso profundo. Noah lo observaba, sintiendo como cada palabra lo despojaba un poco más de su humanidad. El mundo que había conocido estaba desmoronándose, y las piezas del rompecabezas que Alex había movido a lo largo del tiempo ahora encajaban con una claridad brutal. Noah cerró los ojos por un momento, respirando con fuerza. ¿La verdad que me has ocultado? ¿Qué más queda por descubrir? La pregunta flotaba en el aire, una sombra que desbordaba la habitación. Alex suspiró, como si estuviera explicando algo obvio. Lo que haces, Noah, es noble, pero la nobleza no cambia el mundo. El mundo cambia solo a través del poder. No lo miraba sin comprender, cada palabra retumbando en su mente. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó su voz temblando de frustración. Alex lo miró con una calma que lo desarmó. Lo que tú ves como justicia, lo que tú llamas lucha,
es solo un pasatiempo para los que no entienden cómo funciona el poder. Yo solo he hecho lo que era necesario, porque en este mundo, ser bueno no es suficiente. Noah dio un paso atrás, las palabras de Alex golpeándolo con fuerza. ¿Y si el poder no es la respuesta? ¿Y si todo lo que has hecho, todo lo que has destruido, no vale la pena? Alex sonrió levemente. Tú sigues buscando respuestas en los lugares equivocados, Noah. El verdadero enemigo no está frente a ti. Está dentro de todos nosotros. Esa última frase resonó en Noah como un eco, y de repente comprendió. El verdadero enemigo no era solo Alex, sino lo que él representaba, lo que se había dejado crecer en su propio interior. Noah se quedó en silencio, las palabras de Alex calando hondo en su mente. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, se desmoronaba ante sus ojos. La verdad, aunque amarga, ya no podía ser ignorada. Noah aceptó lo que Alex había dicho. No podía cambiar el pasado, pero ahora entendía que la lucha no era por la justicia, sino por el control. Noah respiró hondo, como si al hacerlo pudiera llenar su pecho de una nueva determinación. Entonces, esto era lo que debía ser todo el tiempo, murmuró para sí mismo, su voz grave, quebrada. Michael apareció detrás de él. Su presencia un recordatorio de todo lo que aún quedaba por hacer. Noah miró a Michael, sus ojos llenos de una tristeza profunda, pero también de una nueva resolución. Vamos, dijo, su voz firme, es hora de terminar esto. El enfrentamiento final ya no podía posponerse. El aire estaba cargado de tensión, como si la naturaleza misma estuviera esperando el impacto. Noah respiraba con fuerza. Cada paso que daba resonaba en la quietud de la noche. Su corazón latía rápido, y la oscuridad a su alrededor parecía estar viva, casi respirando. Alex estaba allí, de pie frente a él, sin mover un solo músculo. El sonido de los truenos retumbaba a lo lejos, pero el silencio entre ellos era ensordecedor. Noah cerró los ojos por un instante, recordando todo lo que había perdido. Alex no era solo el hombre que lo había traicionado, era el reflejo de todo lo que él había temido convertirse. Cuando los ojos de Noah se abrieron, el dolor en su pecho se había transformado en algo diferente, algo más oscuro. Ya no había más palabras, solo la necesidad de actuar. Sin decir una palabra, Noah dio un paso hacia adelante. El momento de la verdad había llegado. El mundo parecía detenerse en ese instante. El pulso de ambos hombres se aceleraba. La siguiente acción sería decisiva. B. La confrontación comenzó en silencio, pero pronto las palabras cortaron el aire. Noah avanzó hacia Alex, su voz temblorosa pero firme. Todo lo que has hecho, todo lo que has manipulado. Alex lo interrumpió con una risa fría. No es que tus ideales pueden cambiar algo, Noah. Pero este mundo no necesita héroes, necesita poder. Y yo lo tengo. Noah lo miró fijamente, sus ojos llenos de furia. El poder no lo es todo. La gente como tú siempre se olvida de lo que realmente importa. Alex sonrió, pero su mirada era dura. Lo que importa es la supervivencia, Noah. Y tú todavía no lo entiendes. Noah sintió un ardor en su pecho, un fuego que lo empujaba a actuar. Cada palabra de Alex lo llenaba de más rabia, pero también le revelaba algo más, la verdad de lo que realmente estaba en juego. Ya no era solo una lucha contra Alex, era una lucha contra todo lo que representaba. La adrenalina en su cuerpo creció, y su determinación se hizo aún más fuerte. Esta vez,
Noah no se quedaría callado. En medio del caos, una figura apareció Michael. Noah no lo había visto acercarse, y en ese momento, la confusión se desbordó. Michael gritó: ¡No! Un grito de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Alex se movió con rapidez, y el sonido del metal al cortar el aire resonó en el corazón de Noah. Michael cayó al suelo, una herida profunda en su costado. El tiempo pareció detenerse. Noah se lanzó hacia él, su cuerpo en movimiento antes de que su mente pudiera reaccionar. Michael apenas susurró: «Hazlo, termina esto». Noah sintió que su alma se rompía, pero la rabia lo inundó. Alex miraba desde atrás sin una pizca de remordimiento. «¿Eso es todo lo que puedes hacer, Noah?», dijo Alex, su voz fría. Noah no podía perderlo. Michael había pagado el precio de su lucha, y ahora Noah sabía lo que tenía que hacer. El sacrificio de su amigo lo impulsó a una decisión definitiva. La batalla había alcanzado su punto más alto, y solo uno de ellos podía quedar en pie. El último enfrentamiento fue inevitable. Noah se levantó con una determinación renovada, sus ojos fijos en Alex, quien ya no parecía tan invulnerable. El sonido de la lluvia golpeando el suelo se unió al rugido del viento. «Esto no se trata de poder, Alex», dijo Noah, su voz llena de rabia y claridad. «Esto se trata de lo que hemos perdido, de lo que hemos destruido en el nombre del poder». Alex lo miró fijamente, sus labios curvados en una sonrisa desafiante. «Nada se pierde, Noah, solo se transforma». En ese momento, Noah comprendió que Alex nunca entendería lo que realmente estaba en juego. La lucha no solo era por su vida o por la de Michael, era por el alma misma del mundo que estaba a punto de ser destruido por el egoísmo y el control. Noah se preparó para el golpe final. No iba a dejar que Alex siguiera con su misión. No importaba el costo. La batalla llegaba a su fin. El último golpe resonó en el aire, el impacto marcando el final de la lucha. Noah se quedó de pie, su respiración pesada, su cuerpo agotado. Alex había caído, su figura en el suelo, pero la victoria no sabía a triunfo. Noah miró alrededor, el mundo a su alrededor en ruinas. La lluvia seguía cayendo, el agua empapando su ropa, pero él ya no sentía el frío. Su corazón latía fuerte, pero la furia que lo había impulsado había comenzado a desvanecerse. Michael estaba a su lado, aún luchando por mantenerse consciente. Noah se agachó junto a él, sus ojos llenos de tristeza y determinación. «Lo hicimos», murmuró, «más para sí mismo que para Michael». Michael sonrió débilmente, pero la luz en sus ojos se apagó. La batalla había terminado, pero el precio era alto. Noah se levantó, mirando hacia el horizonte. Sabía que esto no era el final. No podía serlo. El aire estaba tranquilo, como si el mundo hubiera exhalado después del caos. Noah estaba de pie en medio de las ruinas, el humo aún ascendiendo en columnas grises, pero la tormenta ya había pasado. Cada respiración era lenta, pesada, como si el peso del sufrimiento finalmente pudiera ser liberado. El día apenas comenzaba a iluminar el horizonte, pero la calma era como un océano de silencio. Noah miraba las cenizas a sus pies, sintiendo que la vida que había conocido se desvanecía en cada paso que daba. Michael ya no estaba allí para compartirlo, ni Alex para desafiarlo. Todo lo que quedaba era la sombra de lo que podría haber sido. Noah se agachó tocando el suelo frío y por un momento se permitió sentir la pérdida. La lucha había terminado, pero ¿a qué costo? ¿Qué quedaba ahora? La verdad había sido liberada,
pero el precio era más alto de lo que había imaginado. Esto no se trata solo de sobrevivir, murmuró. Es sobre aprender a vivir después de todo esto. La primera luz del amanecer tocó su rostro, y por un breve instante, algo en él cambió. Lo perdido nunca volvería, pero algo dentro de él empezaba a sanar. Noah caminó lentamente, sus pasos resonando en el vacío de lo que antes había sido su mundo. Pensó en Michael, en su sacrificio, en la amistad rota por la desesperación. La imagen de Michael herido, su último susurro, se repetía una y otra vez en su mente. ¿Podría algún día perdonarse por no haber actuado a tiempo, por haber sido tan ciego ante lo que estaba pasando a su alrededor? La culpa lo atenazaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzaba a liberarse. Los recuerdos de la lucha, del dolor, comenzaban a desvanecerse, reemplazados por una comprensión profunda. La vida seguía, aunque con un peso nuevo. Lo que hemos perdido no regresará, pensó. Pero aún queda tiempo para cambiar lo que está por venir. Una sensación de paz, aunque aún envuelta en tristeza, empezó a asentarse en su pecho. La guerra había terminado, pero el viaje de Noah apenas comenzaba. De repente, una figura apareció en el horizonte, débil pero decidida. Michael, aún con vida, se acercó lentamente. Noah lo miró. Su corazón se aceleró al ver a su amigo, aún débil, pero respirando. Pensé que te habías ido, dijo Noah, su voz quebrada. Michael sonrió con esfuerzo, su rostro marcado por las cicatrices de la batalla. Todavía tengo algo que hacer, Noah, murmuró, su voz apenas audible. Noah se acercó, dándole su apoyo. No tienes que cargar con esto solo, dijo, más para sí mismo que para Michael. Michael lo miró profundamente, como si hubiera entendido lo que Noah había perdido en su interior. Aún estamos aquí, hijo. Y esas palabras, simples pero poderosas, resonaron en el aire. La lucha no había sido en vano. La vida, aunque rota, continuaba. Noah se sentó al borde del río, mirando el agua fluir tranquilamente. Recordó las lecciones que Alex le había dado, las enseñanzas que ahora parecían vacías, pero aún con un núcleo de verdad. Alex siempre había dicho que el mundo era una lucha constante, que no había lugar para la misericordia. Pero Noah comprendió algo diferente. La lucha no se trataba de destruir a los demás, sino de encontrar paz dentro de uno mismo. Michael se sentó a su lado, y por un momento no dijeron nada. El murmullo del río era todo lo que necesitaban escuchar. «Lo hemos logrado, ¿verdad?», preguntó Michael, su voz suave. Noah asintió lentamente. «Sí, aunque a un costo». El legado de aquellos que cayeron no era en vano, pero su sacrificio no sería olvidado. La paz, aunque frágil, era ahora un objetivo alcanzable. Noah suspiró profundamente, una pequeña sonrisa en su rostro. Había aprendido a vivir con la verdad y ahora entendía lo que realmente importaba. Noah se levantó, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ascender con una fuerza renovada. La lucha había sido dolorosa, pero también había dejado una marca profunda en su alma. La verdad había sido revelada, el sacrificio hecho, y ahora el futuro era incierto. Sin embargo, algo en él se había transformado. Ya no veía el mundo con los mismos ojos. Todo ha cambiado, pensó, pero aún hay mucho por hacer. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero había algo claro en su corazón. La batalla no había sido solo por sobrevivir, sino por encontrar un propósito. Noah respiró profundamente, aceptando el camino que se extendía ante él. Ya no había vuelta atrás. «Es hora de seguir adelante»,
murmuró. Y con esa simple declaración, Noah dio el primer paso hacia su nuevo destino. El sol ya se alzaba cuando Noah se levantó, mirando las ruinas a su alrededor. El aire estaba en calma, como si el mundo hubiera dejado de respirar por un momento. Noah observó las huellas de lo perdido, y aunque el día comenzaba, algo dentro de él aún permanecía en sombras. ¿Valió la pena? La pregunta no tenía respuesta. Solo silencio. El mundo seguía, pero él ya no encajaba de la misma manera. Todo lo que había pasado era parte de él ahora, pero el precio había sido alto. La paz que buscaba aún se sentía lejana, pero algo en su corazón comenzaba a sanar. Noah caminaba lentamente, dejando atrás lo que había sido. Cada paso era más ligero, pero la carga seguía ahí. Las calles de la ciudad comenzaban a resurgir, pero algo en él había cambiado para siempre. Michael estaba allí, sobreviviente, un recordatorio de que no todo se había perdido. La vida seguiría, pero ya no de la misma manera. La vida sigue, pensó, y con esa idea se adentró en lo que vendría, dejando atrás el dolor y el pasado. Una figura familiar apareció en el horizonte. Michael, aunque aún débil, estaba allí, mostrando que no todo se había perdido. Pensé que ya no quedaba nada, dijo Noah, su voz llena de alivio y tristeza. Michael sonrió. Aún estamos aquí. Esas palabras lo cambiaron todo. La amistad, aunque marcada por el sacrificio, seguía intacta. Y en ese momento, Noah entendió que la vida seguía, con todo lo que implicaba. El mundo seguía su curso, y Noah observaba el cambio a su alrededor. La ciudad, renovada, vibraba con nuevas energías. Las personas, con sus rostros de esperanza, trabajaban juntas para reconstruir. La paz era posible, aunque aún frágil. Noah no decía nada, pero sabía que lo que había perdido nunca volvería. Aún así, había algo en el aire que le daba calma. Un nuevo comienzo estaba al alcance. Noah se detuvo al borde del océano, mirando las olas romper suavemente en la orilla. La brisa marina acariciaba su rostro, y por primera vez sintió una paz que había estado buscando todo este tiempo. El futuro está aquí, pensó, mientras la última luz del día se desvanecía. Había cambiado, el mundo había cambiado, y ahora él entendía. La verdad siempre se encuentra en lo que queda, murmuró. Y con esa última palabra, Noah comenzó su camino hacia un nuevo destino.